Hola hermosa comunidad de YouTube. Bueno, hoy estoy aquí para poder hacer alusión a esta frase tan reiterativa y repetitiva que suelo escuchar. El no puedo bajar de peso. ¿Sí? Y déjame decirte que no es que vos no puedes bajar de peso, sino que las dietas no quieren que bajes de peso. Entonces ahí entramos en un camino que nos puede hacer ver que en realidad no somos nosotros los que estamos por el camino equivocado o el camino que no nos permite encontrar las respuestas, sino que las propuestas desde el sistema de salud no fue siempre esa propuesta integral que nos permita llegar a una sanación real y completa. Hace poquito escribí un artículo de opinión que está publicado en mi página web. Voy a dejar abajo en el link de la descripción del video todo el acceso a él para que lo puedas leer. Pero voy a ir tomando fragmentos de ese artículo y lo voy a ir leyendo a medida que va transitando el video para poder demostrarte esto, para poder contarte esto que a través de mi experiencia personal y mi experiencia como profesional he podido tomar. Obviamente estudié en una universidad con un enfoque tradicional de lo que es la mirada de la nutrición y la salud, lo cual ese enfoque me mostró y pude experimentar que realmente habían muchos factores que no se estaban teniendo en cuenta en lo que es la mirada hacia el cuerpo, la mirada hacia la alimentación y la mirada hacia el ser humano en sí, ¿sí? Porque yo también soy nutricionista, pero también estuve del otro lado. También fui consultante y también fui alguien y un ser humano que estuvo en esa búsqueda de querer cambiar su cuerpo, querer cambiar sus hábitos alimenticios o querer cambiar una parte de sí mismo, y que cuando fue en búsqueda de respuestas no se encontró con lo que esperaba, ni tampoco ni con el acompañamiento, ni tampoco con las respuestas. Entonces es ahí donde inicié un camino personal que me llevó a darme cuenta de que, primero, que las respuestas estamos acostumbradas siempre a buscarlas afuera. Siempre un otro me tiene que dar las respuestas que yo estoy esperando, deseando, sobre esto que me está sucediendo. Y eso es un poco la forma de medicina que fuimos adoptando y a las que nos fuimos acostumbrando ante un dolor, ante una preocupación, ante un estrés, ante un estado emocional. Tengo que ir afuera a que alguien me diga qué me pasa, cuando en realidad el poder está en nuestro interior. El poder está dentro de ti, como la gran maestra Luisa Hay, si has leído su libro, donde nos ha dejado sus enseñanzas en cuanto a esto. Tanto como nuestra mente, como nuestro mundo emocional, como nuestro cuerpo físico, están íntimamente correlacionados. Y eso nos permite dar cuenta de que tenemos el poder de conectar con nuestros pensamientos, de ser consciente de ellos, de ver el gran impacto que tienen nuestras emociones, en nuestro estado físico. Y así es como esta gran máquina hermosa que funciona interrelacionadamente, lo que es cuerpo físico con cuerpo mental, cuerpo emocional y cuerpo energético, o espiritual, como muchos le llaman, nos hace ver que en realidad un sistema de salud que está visionado y enfocado únicamente al aspecto físico, a esta parte superficial del ser humano, a querer buscar resultados fáciles y rápidos. Por ejemplo, a la curación de una herida, ¿sí? Desde el lugar de hacer una curación y simplemente seguir, poner cremas y seguir, sin darnos cuenta o sin detenernos a ver qué pasó, cómo llegamos a esa herida, cómo llegamos a esa erupción en la piel, ¿sí? ¿Cuál fue el pensamiento, la emoción y cuál fue el estado interno que produjo esa erupción en la piel? Lo mismo vamos a pensar y a sentir en cuanto a esto de los estados de sobrepeso y obesidad. ¿Cómo fue que esa persona llegó
a cargar tantos kilos en su cuerpo. Pero cuando entramos a un consultorio, ¿qué es lo que nos invitan a seguir? Nos invitan a seguir un modelo, ¿sí?, de abordaje, el cual está únicamente enfocado en la parte superficial de la persona. No sé si has experimentado alguna vez entrar a un consultorio de nutrición donde te han preguntado quizás tu talla, tu peso, tu edad, tu nombre completo. Y ahí esa es toda la información que debemos brindar para poder abordar un estado físico, el cual en muchas ocasiones y en la mayoría de las ocasiones se logró en casi 5 o 6 décadas de vida. Un cuerpo físico el cual transitó muchos sucesos, muchos eventos emocionales, muchos cambios físicos, justamente debido a todas estas experiencias de vida. Pero toda esa historia es la que dejamos de la puerta del consultorio para afuera, ¿sí? Entonces, también tener en cuenta que la base mental y de creencias de un ser humano se forma en los primeros 7 años de vida. Entonces, desde allí podemos traer y hacer alusión a esta forma que tiene el ser humano de poder relacionarse consigo mismo, o esta forma de funcionamiento emocional. Digamos que un pensamiento, ¿sí?, genera una emoción, genera una respuesta, o sea, a través de una forma que en la que yo capto esto que me está sucediendo, esta situación, yo voy a crear, ¿no?, un pensamiento, voy a responder con un pensamiento, y esa respuesta va a generar mi estado emocional, ¿sí? Y ese estado emocional, ¿sí?, ese diálogo interno que genera ese estado emocional, va a generar una respuesta, va a generar una acción. Entonces, y este sistema de creencias, ¿sí?, que forman nuestros pensamientos, se forman durante los primeros 7 años de vida de cualquier ser humano. Ya sea que apuntemos a nuestras creencias en cuanto a la alimentación y a nuestro cuerpo físico, o a nuestro ser, o a nuestra persona, como a cualquier ámbito o aspecto de la vida, el dinero, el trabajo, las relaciones, los vínculos, ¿sí? Entonces, cuando llegamos a un consultorio de nutrición, hay muy poco estudio sobre esto. ¿Con qué creencias y pensamientos llega esa persona sobre sí misma, sobre el cuerpo? ¿Sí? Es muy difícil cambiar un hábito si no se cambia la creencia que lo formó, ¿sí? Muchas veces llegan personas con hábitos compulsivos hacia la alimentación. Entonces, ¿cómo esa persona puede cambiar ese hábito si no cambia la creencia y la emoción que originariamente llevan a esa respuesta de utilizar el alimento como recurso emocional cada vez que se siente triste, enojado o enojada, ¿sí? De ir a ese momento de su vida en el que se formó esa creencia y poder trabajar sobre eso. Porque el alimento en definitiva no es más que un recurso, ¿no?, donde la persona, sobre todo en estos estados de sobrepeso y obesidad, donde los hábitos mentales, emocionales y del día a día llevan a que el cuerpo físico adopte esta posición, adopte este estado físico. Toda esa información inconsciente, subconsciente, ¿sí?, de que el cuerpo físico es, para nosotros, los seres humanos, el cuerpo físico es nuestro traje para el alma. No olvidemos que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana y no es al revés. Entonces, viéndolo desde este lugar, tomándonos como almas que encarnamos en un cuerpo, este cuerpo físico y material que nos permite transitar esta experiencia humana, adopta diferentes estados y figuras
de acuerdo a las experiencias que esa alma ha transitado y ha vivido. Entonces, de esto hablo mucho en mis redes sociales y hablo mucho en mis consultas, en cuanto a que si esa alma ha transitado experiencias difíciles, dolorosas, obviamente como seres humanos todos transitamos experiencias. El tema está en que malas o buenas, ese concepto de malo o bueno lo ponemos nosotros con nuestra forma y nuestra percepción. En realidad son experiencias que sirven para crecer y para evolucionar como seres humanos. Entonces, desde este lugar, comprendiéndolo así, comprendiendo que nuestro cuerpo físico nos está haciendo un favor al adaptarse a esas experiencias y a realizar o a realizar un trabajo o a cumplir esta función de escudo y protección de nuestra alma ante el mundo físico, ante el mundo terrenal, cambia nuestra percepción de ver nuestro cuerpo físico. Ahí podemos quitarnos ese peso y quitarle ese peso a él de culpabilidad, ese peso de frustración, ese peso constante o ese diálogo interno constante de maltrato, ¿sí? Entonces, acá podemos comprender o podemos darnos cuenta, y en esto les quiero leer un fragmento de lo que es este artículo de opinión que he escrito, que les voy a compartir el link debajo, que he puesto. Con esto deseo que podamos reflexionar en que la esencia del ser humano es pensamiento, emoción, energía y materia. Materia hablamos del cuerpo físico. Por lo tanto, poder llamarlos a la reflexión y preguntarnos, ¿las dietas o tratamientos convencionales para bajar de peso están destinadas realmente al abordaje de la insatisfacción con el cuerpo físico? ¿Descenso de peso o trastornos de alimentación? ¿Desde un enfoque integral o superficial de la persona? Les voy a contar una experiencia que he tenido en estos años de consultas para demostrar cómo un tratamiento holístico e integral pueden desintegrar años de dietas y sufrimiento, ¿sí? Y ese ciclo constante de volver a esa rueda que le llamamos. En el año 2023 María llegó a mí a través de una consulta online. Llegó con un gran malestar con respecto a su cuerpo físico, una gran frustración, ¿sí? Con respecto a sus cambios bruscos de peso y a sus búsquedas hacia el alimento. Comenzamos a indagar sobre su historia personal y de vida, y es allí donde ella refiere que para ella el año 2011 había sido un antes y un después en su vida. Por varios sucesos emocionales fuertes que había transitado en ese año, como por ejemplo la pérdida de su abuela, quien para ella había sido una figura materna muy importante, había cumplido ese rol materno, el nacimiento de su hijo, ¿sí? Y tomar responsabilidad de un negocio familiar, ¿sí? Dejando de lado sus propios intereses. Este año para ella fue un shock muy grande, tal así que contarlo la paralizaba y le generaba mucha emoción de angustia, ¿sí? Se había largado a llorar y había entrado en un estado de angustia muy importante, en el cual me hizo despertar y me hizo ver como terapeuta y profesional que obviamente era un proceso emocional que ella todavía no había procesado, ¿sí? No había realizado el duelo hacia todo este cambio en ella, estas experiencias que habían salido un poco de su estructura y de su vida que venía teniendo con tranquilidad, digamos. Este año ella mencionaba que era un shock muy grande, y cuando pudimos seguir hablando le pregunté ¿cuántos kilos quisieras sacarte de encima? En realidad esta es una pregunta capciosa que suelo utilizar en mis consultas
para llevar a este punto en el que sin mencionar si hablaba de lo físico o si hablaba de lo emocional, ¿sí? En este punto debemos considerar que los kilos emocionales también son un gran factor y un gran pilar de los estados de sobrepeso y obesidad. Entonces, sin mencionarle de qué kilos me refería cuando yo obviamente sabía que me refería a los kilos emocionales, ella me respondió y con 11 kilos menos me sentiría muy bien y más cómoda. Ella me hablaba de los kilos físicos y yo hablaba de los kilos emocionales. Y en ese momento, sin necesitar mucha explicación y muchas palabras, ella comenzó a realizar una sonrisa y comenzó a emocionarse, dándose cuenta de algo y en ese punto es a donde quería llegar. Ella empezó a hacer una relación consciente muy grande a lo que yo le estaba haciendo alusión, dándose cuenta de que esos 11 kilos, ¿sí? Eran justamente los kilos emocionales que en el año 2011 se había cargado, ¿sí? María aún cargaba con los kilos emocionales que le había dejado ese 2011, sintiendo esos kilos como peso en su cuerpo físico, que eran emociones estancadas que se exteriorizaban a través de él. Y eso también lleva obviamente a una rueda interna de abandono, una rueda interna donde los hábitos alimenticios empiezan a cambiar, nos empezamos a prestar menos atención, cambian nuestros hábitos, el enfoque no está puesto en nuestro cuidado personal, sino que en otras cuestiones ajenas a nosotros. Los límites también comienzan a cambiar. Empezamos a dejar de poner límites a otros, empezamos a cargarnos con procesos y responsabilidades y no hay límites para con nosotros, no hay límites con nuestra alimentación. La alimentación se vuelve una búsqueda de placer constante. Entonces, todo este proceso obviamente la condujo, ¿no? O sea, esto condujo a un cambio de creencias, un cambio de enfoque y percepción de ella hacia su cuerpo y hacia su proceso. Y que era únicamente por su alimentación, porque ella es más refería que no tenía grandes ingestas de alimento, que creía consumir alimentos sanos, alimentos en realidad de verdulería, alimentos frescos. Entonces, eso también demostraba que no era el pilar y era el factor desencadenante de su estado de sobrepeso. Entonces, al reconectar con este proceso, a reconectar con este año, a resignificar también esas experiencias de ese año, a conectar con ese duelo de su abuela que había quedado abierto, ella pudo tomar los aprendizajes liberando sus cargas, ¿sí? Este proceso de sanación e integración emocional la llevó a una mejor relación con la alimentación, con su cuerpo físico, más presente, consciente y amorosa, ¿sí? Y de ahí se pudo trabajar sobre una alimentación consciente e intuitiva, sobre empezar a escuchar su cuerpo, sobre reconectar con sus necesidades, sobre escucharse. Entonces, haciendo un poco y llegando al final y haciendo un poco un cierre, podemos resumir en que las dietas no quieren que bajes de peso. Las dietas crean dependencia a un sistema, ¿sí? Estando sujetas solo a factores limitados y abordando solo la alimentación y la actividad física como un único factor en lo que son los estados de sobrepeso y obesidad, en lo que son los trastornos de alimentación. Entonces, la insatisfacción con el peso, los estados de sobrepeso y obesidad, los trastornos de alimentación son multifactoriales. Y quiero dejar eso bien en claro. Como somos los seres humanos, seres multifactoriales, compuestos por emociones, pensamientos, energía, ¿sí? Cuerpo físico, también así se debe abordar un tratamiento y un enfoque con respecto a lo que es la nutrición. Entonces, en eso podemos tener en cuenta creencias limitantes, patrones, emociones, historia de vida, relación con la madre. ¿Sí? En este punto la relación con mamá y el alimento comienza
en la gestación. Entonces ahí, cuando hablamos de la relación con la alimentación, cuando hablamos de la relación con nuestro cuerpo físico, también hay una gran relación con nuestra madre. Ya voy a hablar en otro video de esto, pero la relación con mamá es el reflejo de nuestra relación con la alimentación. Y nuestra relación con nosotros mismos también es el reflejo de esa alimentación. Entonces, factores ambientales, transgeneracionales, sistémicos, ¿sí? Factores familiares, o sea, del sistema familiar. Y acá entran en juego las constelaciones familiares, digamos, como herramientas con las cuales abordo las sesiones por una cuestión de que son múltiples factores los que intervienen en estos estados de sobrepeso y obesidad o en estos trastornos de alimentación. Por eso, el sistema de salud debería proveer profesionales de la salud que puedan tener un acompañamiento o una formación desde un lugar integral, desde un lugar holístico, para poder abordar a seres humanos. Porque en este punto solo estamos abordando a humanos. En este punto y en esta forma de abordar y en este método del sistema de salud, de abordar desde un lugar única, pura y exclusivamente físico, solamente el síntoma, solamente un cuerpo, solamente un peso, estamos abordando y estamos trabajando con humanos, pero no estamos trabajando con seres humanos. Y lo primero es que somos seres y después somos humanos, ¿sí? Y el cuerpo físico es un reflejo y una proyección de nuestro interior como seres humanos, ¿sí? Entonces, desde este lugar es un llamado a la reflexión, tanto si estás viendo del otro lado como esa persona quien busca cambiar su cuerpo, quien busca cambiar su peso, quien busca un vínculo diferente con su alimentación, ¿sí? O si estás atravesando un síntoma, una enfermedad, también que puedas ir en búsqueda de un espacio holístico, un espacio integral, donde realmente se tengan en cuenta todos los factores que hoy llegaron a que pueda darse este estado en tu cuerpo físico, que es un reflejo de tu estado interno. Como así también a todos los profesionales de la salud, que también puedan visualizar este video, es un llamado a esto, un llamado a complementar herramientas que permitan este trabajo integral desde las áreas o las ramas de la salud que se esté trabajando con seres humanos, ¿sí? Gracias por estar del otro lado, gracias por escuchar hasta el final. En el link del video dejo todas mis redes sociales, mis contactos, como así también el link hacia el artículo de opinión que vas a poder encontrar completo. Muchas gracias.